Evangelio de hoy, lunes 24ª semana del tiempo ordinario. San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, mártires, memoria obligatoria. Cada 16 de septiembre la Iglesia celebra al Papa San Cornelio y al Obispo San Cipriano, dos amigos en el Señor que se opusieron a las herejías y errores de los cristianos de su tiempo y que entregaron sus vidas en el martirio. Cornelio, cuyo nombre significa fuerte como un cuerno, fue el 21º Papa de la Iglesia Católica. Afrontó con firmeza la herejía de Novaciano, quien proclamaba que la Iglesia no tenía poder para perdonar pecados y por lo tanto no podía acoger de nuevo a quienes habían cometido el pecado de apostasía. A causa de las crueles persecuciones, muchos cristianos abandonaron la fe o la apostataron por miedo a morir. Sin embargo, no eran pocos los que reconocían su falta y pedían ser admitidos de nuevo en el seno de la comunidad cristiana. El Papa Cornelio se opuso a la herejía de Novaciano, sosteniendo que Dios no negaba a nadie su perdón. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 26. Si os dividís en bandos, os resulta imposible comer la cena del Señor. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quiénes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Salmo responsorial, Salmo 39. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva.
Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Ni en Israel he encontrado tanta fe. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Jesús iba con ellos y, estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado de él, y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía, os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Merece que le hagas este favor porque ama a nuestro pueblo. Aquel oficial romano que no pertenecía al pueblo de Dios mereció que Jesús le hiciera el milagro que pedía, y lo mereció por dos razones. Porque amaba al pueblo de Dios y porque tenía fe, mucha fe. Y el milagro más que en la curación del enfermo estuvo en la fe de aquel hombre, una fe firme, una fe que afirmaba y admitía el poder taumatúrgico de Cristo, fe de que Jesús era dueño de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte, y que por eso Jesús podía dar la salud y aún la vida.
La fe del oficial romano era mayor que la fe que hasta entonces habían manifestado los mismos integrantes del pueblo de Dios. Y esa fe fue la que produjo el milagro y no la pertenencia al pueblo de Dios. Quizá el oficial romano no captó toda esta dimensión de la palabra de Jesús, pero tú que eres cristiano, sí debes ahondar en esa proyección que tiene la palabra de Dios. En ti la palabra de Dios debe ser productora de la salud y del bien de tu espíritu. Debe ser eficaz y transformadora de tu vida, que a partir de la palabra de Dios deberá tomar orientación distinta y deberá convertirte en un hombre verdaderamente espiritual que sepa descubrir el sentido de eternidad que tienen todas las cosas por materiales que ellas sean. Esa palabra de Dios es la que debe llevarte al amor de Dios y al amor de tus prójimos, sean ellos quienes fueren. El oficial romano, pese a no pertenecer al pueblo de Dios, pese a no ser israelita, amaba al pueblo de Dios, y ese amor fue aducido como causante del milagro que hizo Jesús con el enfermo. El amor a Dios deberá producir en ti el amor al prójimo, y ese amor al prójimo es el que será capaz de realizar verdaderos prodigios de transformación en tu vida, cosas que no llegarían a tener explicación sino en el amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Aquel hombre tenía conciencia de que no pertenecía al pueblo de Dios y que en consecuencia no tenía ningún derecho a pedir nada al Maestro de Nazaret. Por eso se consideraba indigno de que Jesús entrara en su casa. Estos sentimientos de sincera y convencida humildad debes fomentar en ti cuando te prepares para comulgar, porque en la comunión es el mismo Hijo de Dios el que viene a tu casa, a tu corazón. Pero Jesús viene siempre abierto para recibir tus confidencias. Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Podrá el Señor Jesús admirarse de tu fe? ¿Podrá causarle admiración tu actitud, la disposición de tu corazón? ¿Se asombrará de tu fe o de tu falta de fe? ¿Quién sabe si personas que no han recibido de Dios tantas gracias y beneficios como tú tienen más fe que tú y viven de más fe que tú? Porque la fe no corre pareja con el conocimiento o la cultura. Aunque ella sea cultura espiritual, no es el que más conoce el que tiene más fe, sino el que más ama es el que vive más de fe. ¿Cuántas personas sencillas y humildes de escasa formación intelectual llegan a profundizar en el amor al Señor? El que ama es el que más vive de la fe. Vivencia. Fe y humildad son dos virtudes hermanas que generalmente van juntas. La fe hace surgir una sincera humildad. Y la humildad es la condición indispensable para llegar a la fe. Fe y humildad son convertibles. Si no tienes fe, ¿cómo quieres ser humilde? Y si no eres humilde, ¿cómo te extrañas de no tener fe? Repite con frecuencia la oración. Señor, dame fe y dame humildad. No soy digno de que me des lo que te pido, pero concédemelo por tu infinita bondad y misericordia.